¿Se puede ser usado por Dios sin ser aprobado? Te voy a mostrar algo que encontré en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Hablo despacio porque mis nenas duermen. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y me quedé ahí. Dios no usa lo que no aprueba. Entonces lo primero que veo es que Pablo dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Primero hay que ser aprobado por Dios para que se te confíe la predicación del Evangelio. Y mi pregunta era entonces, ¿qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba? Y la encontré la respuesta en el versículo anterior, en el versículo 3. Y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces me fui al original, porque me encanta ver el original, y para ver cada palabrita, error, impureza y engaño. Y te voy a explicar cada una. La primera, Dios no prueba la exhortación o la predicación o la consolación que proviene del error. ¿Qué es error? Y la palabra error en el original significa desvío de lo que Dios dice que es verdad. Y también está muy relacionado con predicar o exhortar o consolar desde una posición de pecaminosa. Entonces pensaba en lo importante que es estar en condiciones para predicar el mensaje. Sobre todo si estamos en una práctica del pecado. Creo que lo ideal sería que, como ministros de Dios, abramos nuestro corazón delante del Señor y haya un verdadero arrepentimiento. Y si no, Dios no aprueba un mensaje desde una posición de error o de pecado. Y estoy hablando de conductas pecaminosas que son prácticas, que sabes que están mal y las seguís haciendo sin temor al Señor. Eso por un lado. La palabra error también dice que significa el desvío de lo que Dios dice que es verdad. Y ahí pienso en la manipulación de las Escrituras para agradar al oyente. Cuando tergiversamos el mensaje de Cristo para que el que escucha no se sienta incómodo, incluso nosotros mismos, al predicarlo no nos sintamos incómodos porque no estamos encajando en lo que Dios está hablando. Entonces, la exhortación por error, el Señor no aprueba. El segundo puntito decía, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Y me fijé la palabra impureza y significa, en el original es inmundicia, no limpio, mezclado, impuro. La impureza, la inmundicia tiene que ver con un mensaje manoseado, un mensaje al que se le mezclaron prácticas paganas, prácticas que vienen de afuera, ideologías de afuera, que están viniendo obviamente desde el lado de las tinieblas, prácticas umbandistas incluso, un mensaje que no es puro, que no es limpio, que no es refinado por el Señor, un mensaje que tiene cosas extrañas que hacen mal, que cuando te alimentas de ese mensaje, lejos de darte vida, te envenena. Eso tiene que ver con una exhortación de error, ¿no? Una exhortación inmunda de impureza. Y eso el Señor no aprueba. Puedes tener muchos adeptos, muchos aplausos, muchos seguidores, pero el Señor no lo aprueba. El último punto habla de la exhortación que procede por engaño. Y esa palabra en el original es ardid, astuto, usar cebo.
engaño para enganchar a la gente, especialmente a aquellos que ya están supurando un dolor emocional excesivo. Creo que queda más que claro cuando utilizamos un anzuelo para que la gente escuche el mensaje. Vamos a ponerle una pizquita de algo que Dios no me habló que hablara, Dios no me dijo que hablara, pero le voy a agregar para que la gente pueda atraerse, se pueda ver atraído por el mensaje y pueda escucharlo, ¿no? Total, es un anzuelo, es una carnada para que escuchen el mensaje del Evangelio. Bueno, no sé, Pablo predicaba y la gente se le dormía. Me parece que tenemos un montón de cosas. Creo que tenemos un montón de cosas o le incluimos cosas a nuestro mensaje porque queremos agradar al hombre y no a Dios, que es el que aprueba los corazones y prueba también los corazones. Y pensaba en este pasaje acá en Mateo capítulo 7, versículo 21, en donde el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estos hacedores de maldad tienen que ver con malos frutos y aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, si Dios no te conoce, ¿cómo va a probar algo y va a usar algo que no conoce? Es un puntito para tener en cuenta. Y como último punto, ese pasaje en donde Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nuestro deber es buscar ser aprobados por Dios y compartir la palabra sin manipularla, sin buscar enganches, sin buscar atraer a la gente, porque el que hace la obra en los corazones es el Señor. Y aunque se duerman en tu mensaje, si estás predicando lo que Dios te dijo que hables y tenés un corazón puro delante de la presencia del Señor, sin dobleces, y tenés temor del Señor, entonces seguí haciéndolo. Te animo a que sigas.